El gobierno presentó la nueva reforma tributaria y es la segunda durante este gobierno. ¿Será que nos va a afectar a todos los colombianos o solamente a cierta población, a las empresas? Mucho se ha hablado y aquí te traigo los principales cambios para que conozcas en qué consiste la reforma tributaria del 2024. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque llegó la hora de tomar acción en tus finanzas con Brian Rojas. Vamos. Esta semana justamente el ministro Ricardo Bonilla presentó la reforma tributaria, que está acompañada de un proceso de financiación para el presupuesto nacional de Colombia. En este momento se busca que la reforma tributaria busque recaudar 12 billones de pesos que hacen falta para cumplir con el presupuesto del 2025. De acuerdo al ministro, hay 3 ejes principales que tiene esta reforma tributaria. Se los voy aquí a mencionar rápidamente. El primero es una fuente de ingreso adicional para justamente fomentar este dinero que nos está haciendo falta. Que estas fuentes de ingreso, que ya te explicaré ahorita más adelante, pueden sumar alrededor de 6 billones de pesos. El segundo punto o el segundo eje son estímulos para reactivar la economía. Recordemos que la economía en Colombia durante este 2024 está presentando unos leves suspiros de mejora, principalmente por una disminución de la tasa de interés del Banco de la República, lo cual ha logrado incentivar el crédito y en general el Producto Interno Bruto ha mejorado sustancialmente con respecto a los años anteriores. Y el tercer punto es modificación de la regla fiscal. Esto es uno de los puntos más importantes y a los cuales realmente tenemos que ponerle más atención porque la regla fiscal es uno de los elementos que más se revisa a través de las agencias calificadoras de riesgos como Standard & Poor's, Moody's y Fitch. Estas empresas van a estar muy pendientes sobre todo en este punto, porque la regla fiscal es un poco el marco que rige todo el sistema tributario y económico en el país. Por eso, estos son los puntos más delicados y a los cuales realmente tenemos que prestarle más atención. A continuación, te empezaré a explicar cuáles son los puntos más relevantes y cada uno de ellos cómo nos puede llegar a afectar a nosotros, los colombianos de a pie, como generalmente le decimos. Recuerda que si te gusta este contenido te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que seas el primero o primera en recibir la información sobre todos nuestros contenidos y videos. A continuación te voy a explicar cada uno de los puntos más relevantes para que empieces a poner atención. El primero que quiero mencionarte es que esta propuesta de reforma tributaria busca reducir de manera gradual el impuesto de renta del 35 al 27% en empresas que dependen de su tamaño. Esto en términos generales es bastante positivo porque efectivamente va a incentivar que las pymes, las empresas pequeñas, de acuerdo a sus sectores, puedan llegar a reducir un poco los márgenes. En términos generales, esto puede ser una propuesta bien interesante para incentivar un poco más la inversión. El segundo punto viene asociado a aplicar el IVA a las apuestas digitales. Hoy en día las apuestas son una de las fuentes de financiación más importantes en diferentes sectores, como el sector de salud. Y efectivamente las apuestas digitales hoy en día prácticamente solamente pagan un IVA del 5%. Aquí lo que se busca es que llegue al IVA normal del 19%. Obviamente esto puede afectar a este tipo de compañías porque los costos y la competencia se va a ver un poco afectada. Pero realmente para ser un poco de justos y equitativos, tanto las apuestas físicas como digitales deberían pagar exactamente lo mismo. El tercer punto es uno de los puntos más importantes de esta reforma porque ha generado mucho ruido y tiene que ver con el incremento del impuesto de IVA a los carros híbridos. Se ha mencionado muchísimo el uso de economías sostenibles, de productos que sean sostenibles, amigables con el medio ambiente y obviamente al subir el precio por el impuesto, pues este tipo de productos, los carros híbridos, van a subir de precio y obviamente su demanda puede empezar a disminuir. Entonces, este es uno de los puntos que realmente van a tener mucha más discusión y quiero que me escribas en los comentarios qué opinas sobre esto, sobre aplicarle el impuesto a los carros híbridos. Recuerda que esto es diferente de los carros que son 100% eléctricos. Por lo tanto, se dice que deben tener el mismo impuesto que un carro normal de gasolina porque estos carros de igual forma consumen gasolina. Quiero escucharte y quiero leerte en los comentarios para ver qué opinas sobre este punto. El siguiente ítem que me parece bien relevante es que el Fondo Nacional del Ahorro abra nuevas líneas de financiación enfocadas a la mejora de vivienda, sin necesidad de hipoteca. Esto va a ayudar muchísimo a las familias que ya tienen su vivienda, pero que lastimosamente no han contado con recursos o con procesos de financiación para poder adecuarla de una forma
muy óptima. Por eso creo que es uno de los puntos que realmente va a ayudar a mucha población en el país. Y el siguiente también es de los puntos que en mi concepto es de los más relevantes, y es el ajuste de la regla fiscal. Lo que se está buscando es que el ajuste de la regla fiscal se adelante, es decir, que el presupuesto que la nación puede llegar a tener para endeudarse se va a adelantar del 2026 al 2025. Se dice que esto se va a adelantar para poder financiar proyectos medioambientales sostenibles, pero realmente esto considero que puede ser un poco peligroso para las finanzas del país. Se dice que a través de esta fuente o esta nueva fuente de financiación se podría llegar a conseguir otros 6 billones de pesos, pero realmente considero que estos son los puntos más complicados porque hacer ajustes en la regla fiscal es cuando empiezo a generar ruido en efectivamente las empresas calificadoras de riesgo, y recordemos que si Colombia afecta su riesgo país, pues esto va a afectar a todos los colombianos, porque Colombia para poderse endeudar va a necesitar más pago de intereses, porque la tasa de interés va a subir y esto va a afectar a toda la economía, porque vamos a tener que pagar más impuestos, las tasas de interés se nos van a subir. Entonces, esos son los puntos que considero que hay que revisar muy bien si es adecuado hacer un ajuste en la regla fiscal. Realmente hay que verificar si es obligatorio hacer este tipo de procesos o más bien tomar otras decisiones como empezar a ahorrar realmente en tanto gasto que está teniendo este gobierno. Se ha mencionado mucho del impuesto de los ricos y es que se va a hacer un ajuste patrimonial en la base patrimonial que va a afectar a más de 75,000 colombianos, donde realmente lo que se va a hacer es una ampliación progresiva del impuesto de patrimonio. Recordemos que hoy en día esto se aplica principalmente a las personas que tienen patrimonios muy altos. Más o menos se hace el cálculo y una persona que en promedio gane mensualmente más de 120 millones de pesos se va a ver afectada por este incremento en el patrimonio. Realmente estos de los impuestos, obviamente, que adicional a todo lo que hay que pagar, como es el impuesto de renta, el impuesto de patrimonio, muchas de estas personas pagan IVA, entre muchos más, pues esto es una carga bien importante para este núcleo de población y habrá que verificar hasta dónde se va a aceptar este nuevo impuesto para estas personas. Y para aquellos que ya están en proceso de declaración de renta, también va a haber un ajuste acá. Y es que se va a hacer un ajuste marginal en este impuesto para llegar hasta un 41% de tasa marginal. Entonces, las personas que ya este año tuvieron que declarar renta, y muchísimos he escuchado, he visto de personas que se han visto completamente afectadas. Recuerda que yo incluso hice un video hablando sobre cómo nos metieron un golazo con ese impuesto de renta a muchas personas y que incluso muchas personas en su momento se quejaron contra mí, dijeron que yo estaba dando información incorrecta, pero justamente este año, y lo pueden ver en muchas publicaciones, las personas tuvieron que pagar muchísimo dinero por el impuesto de renta. Entonces, este nuevo ajuste marginal al impuesto de renta va a afectar a otra gran cantidad de población por esta nueva reforma tributaria. Y como si no fuera poco, vamos a tener que pagar más por ganancias ocasionales. Se dice que vamos a tener que pasar del 15 al 20%. Recuerda que la ganancia ocasional se puede dar, por ejemplo, por la venta de un activo. Tú compras una casa y si cumples ciertos requisitos, después de cierto tiempo tienes que pagar ganancia ocasional. De igual forma, por la venta o las ganancias que puedas tener en acciones o algo por el estilo. Entonces, en ese caso vas a pasar de pagar del 15% a un 20%. Y las personas que ganen loterías, apuestas, van a pasar de pagar del 20% al 25%. Entonces, esto es bastante complejo porque eso puede llegar a incentivar la evasión de impuestos, ¿sí? Recordemos que hay muchas personas que utilizan ciertas estrategias para poder evitar la ganancia ocasional. Entonces, ahora, al tener que pagar mucho más, yo creo que es muy importante que se evalúe cómo se va a controlar este tipo de circunstancias, porque en vez de generar de pronto un mayor recaudo, puede disminuirse por una mayor evasión de impuestos. Y finalmente, tal vez el más crítico para toda la población, y es que se va a generar un impuesto al carbono, un incremento a ese impuesto. Y recordemos que esto no solamente afecta al carbono, sino que esto afecta a todos los productos que están asociados a este insumo, como es la gasolina, como es el diésel, el petróleo y muchos más. Por lo tanto, al final, el consumo de productos se va a incrementar, porque al tener un incremento de la gasolina, ¿qué efecto tiene? Pues obviamente se incrementan los costos de fletes, de transporte y por lo tanto los productos van a subir. Es decir, que de una u otra forma, este impuesto como tal, este incremento, sí va a afectar a todos los colombianos. Adicionalmente recuerda que al incrementarse la gasolina y todo lo demás, pues se van a subir los precios del transporte, de aviación, terrestre, entre muchos más. Entonces, este es uno de los elementos que esta reforma tributaria
puede llegar a afectarnos absolutamente a todos. Mayor incremento en los precios, mayor incremento en los servicios. Por lo tanto, fíjate que la reforma tributaria que se tiene en este momento en la agenda del gobierno, pues es muy crítica para absolutamente todos. También algunas posiciones que han tenido miembros del gobierno y otras personas es que la reforma realmente no es del todo estructural. Es decir, no busca solucionar problemas para una financiación de mediano o largo plazo, sino que está enfocada solamente en poder cerrar ese hueco fiscal que se tiene de los 12 billones de pesos. Y en este sentido, si esto es real, si realmente la reforma no aporta a unas finanzas sanas para el gobierno, pues lo que va a pasar es que en el próximo año nos pueden volver a colocar o a presentar otra reforma tributaria. Entonces realmente las circunstancias no son del todo amigables y el presupuesto general de la nación por ahora no ha sido aprobado. Si no pasa la reforma y si no se hacen ajustes, pues al gobierno le va a tocar cerrar el bolsillo por un buen tiempo. Por eso quiero leerte en los comentarios qué opinas sobre la reforma. ¿Qué posición tienes? ¿Te parece que es adecuada? ¿Te puede afectar a ti? Te leo en la parte inferior. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera y entender del mundo de las economías y las finanzas. Porque llegó la hora de tomar acción en tus finanzas con Brian Rojas. Te veo la próxima semana. Chao, chao.